desde el principio. Entonces, por esto, por acá se me molesta. Ahí está. Bien, la bibliografía la tiene señalada aquí, pero a su vez ya la tiene en el cronograma. ¿Entendieron el cronograma del curso? ¿Qué es cómo está armado? ¿Vieron que se pone en cada fecha qué es lo que se va a dar? ¿Quién es el profesor a cargo y la bibliografía? ¿Les fue de fácil manejo? Sí, sí, profe. ¿Sí? Y no me respondieron en la pregunta que les hice sobre la bibliografía. ¿Les está siendo fácil o difícil acceder a la biblioteca para conseguir el material? ¿Fácil o difícil? Sacan de internet, más o los que son del interior Los es que somos complejo. del interior nos manejamos la mayoría con los libros que están en PDF porque no podemos acceder a la biblioteca porque al estar en el interior no podemos, no tenemos manera de poder que nos lleguen los libros y después poder devolverlos. Bueno, para los del interior, fíjense que en muchas ciudades del interior está la Asociación de Escribanos, una sucursal. Y usualmente la Asociación de Escribanos tiene una biblioteca muy buena, que pueden afiliarse sin ser escribanos y retirar libros, o inclusive sin necesidad de afiliarse pueden ir a consultarla ahí mismo. Eso creo que es una buena alternativa para llegar al material. Bien. Si no, se me ocurre también, no sé si todas las ciudades tienen colegios de abogados locales. Usualmente los colegios de abogados también tienen una biblioteca. ¿Tá? Yo de todos modos, de muchos de los temas les voy a ir subiendo acá en EVA algunos materiales para que lo puedan ir siguiendo. Bueno, primero, la reparación. El concepto de reparación, la palabra reparación, tiene diversas acepciones. ¿Sí? Un autor uruguayo que se llama Gerardo Cafera, actual de grado 5 de Derecho Privado, una persona además muy querida por mí, dice que hay un tipo de reparación para las teorías científicas y un tipo de reparación para el derecho. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto Cafera? Si nosotros, a nivel de las ciencias en general, hacemos una afirmación y luego, cuando verificamos esa hipótesis en la práctica, vemos que los hechos se comportan de un modo distinto, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos la definición científica. Decimos, bueno, nos equivocamos en esta definición científica porque los hechos se comportan de un modo diferente. Estaba equivocada nuestra definición científica. ¿Sí? En cambio, en el derecho sucede lo inverso. Si nosotros hacemos una afirmación y después el mundo de los hechos sucede de un modo distinto, lo que hacemos es justamente recomponer los hechos para que se adecúen a la definición. Por ejemplo, si decimos, todos nos tenemos que comportar lícitamente, no podemos matar a otro, ¿sí? Y si alguien va y mata a otro, luego lo que habrá que hacer es lo que sucedió en los hechos, ese asesinato, desde el punto de vista civil, implicar una indemnización para los familiares de la víctima. ¿Bien? ¿Comprenden la diferencia en cómo operan las situaciones en materia de definiciones científicas en general y cómo operan en el derecho? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se inversa en el derecho? Perfecto. Bien. Hart, que es un filósofo del derecho inglés, tiene una serie de definiciones sobre las diferentes acepciones de la responsabilidad, ¿no? Hart es una persona muy inteligente que dice algunas cosas muy interesantes en materia de derecho, y hay una metáfora que él utiliza, que a mí me gusta mucho y se las voy a referir. Él dice, creo que los que estuvieron conmigo en obligaciones ya se la referí. Él dice, el derecho es como que fue un partido de fútbol, ¿sí? El juicio no lo gana el que metió el gol, lo gana el que le hizo creer al juez que metió el gol. En un partido de fútbol no lo gana el que mete más goles que el otro, lo gana el que le hizo creer al juez que metió más goles que el otro. Si pateamos al arco y en realidad la pelota ingresa al fondo de la red, pero por un costado que estaba roto y no por el arco, y el juez creyó que había entrado por el arco y convalidó que fuera gol, ¿sí? Ahí vemos como que ese gol valió a lo mejor el triunfo por un equipo que no anotó un gol. Lo importante es hacerle creer al juez cómo sucedieron las cosas, no como realmente las cosas hayan sucedido. En el derecho pasa lo mismo, y por eso la prueba es muy importante. ¿Sí? Habrán ganado o perdido un juicio en general y la responsabilidad civil en particular, según lo que le hayan hecho creer al juez. ¿Bien? Bueno, pues Hart, respecto a la responsabilidad, habla de 4 tipos de definición diferentes. Él
pero él lo dice para la responsabilidad penal, pero es aplicable a la responsabilidad civil. Primero, la responsabilidad de posición, ¿sí? Como les dice la pantalla. Es cuando una persona está en una posición determinada, imagínense un cargo determinado, y tiene ciertas responsabilidades inertes, inherentes al cargo, ¿sí? Si yo soy gerente de un área determinada, tengo la responsabilidad sobre los funcionarios de esa área, la responsabilidad, por ejemplo, si soy gerente de ventas, porque la empresa vende sus productos, etc. Una segunda variante es la responsabilidad como causa, ¿sí? Que es decir, bueno, ¿qué es lo que causó? Por ejemplo, si decimos, en mi casa, ¿quién, no sé, se derramó la leche en el piso? ¿Quién es el responsable de esto? ¿Quién causó la caída de la leche en el piso? ¿Bien? Tercero, responsabilidad como capacidad, ¿sí? Cuando decimos fulanito es una persona responsable o es una persona irresponsable, nos referimos a un análisis moral de su actuación, ¿sí? Una característica de su personalidad. ¿Bien? Y por último, y esta es la variante que a nosotros nos interesa, la responsabilidad como sanción. Perdón que ahí se me fue la pantalla, vamos a volver para atrás. Ahí está. Que refiere a una situación de una persona frente al ordenamiento jurídico y que se verifica cierto supuesto, el ordenamiento jurídico responde negativamente aplicándole una consecuencia adversa, una sanción. Si eso es en materia penal, la sanción podrá ser la privación de libertad, por ejemplo, y si es en materia civil, en materia de responsabilidad civil, la sanción sería una condena a indemnizar al otro. Esta última vertiente, la responsabilidad como sanción, es la que a nosotros nos interesa en nuestra materia. ¿Sí? ¿Se entiende esto también? Sí. Sarlo, que es un docente también de esta universidad, que es el profesor Oscar Sarlo, de Filosofía del Derecho, habla de dos nociones centrales de la responsabilidad. ¿Sí? La acepción 1 habla de la responsabilidad como una obligación de responder. ¿Sí? Esa noción depende de que exista una norma jurídica que establezca que frente a cierta situación, X tiene el deber de responder, de indemnizar. Pero hay una segunda acepción de la cual Sarlo es partidario, que vea la responsabilidad civil como un sistema no que indica que un sujeto determinado frente a una situación tendrá que responder, sino que indica que un sujeto determinado, el juez, tiene la facultad o tiene la competencia de indicar quién tiene que responder, ¿sí?, en caso que se verifique un supuesto. ¿Ustedes recuerdan de obligaciones cuando hablamos de las normas de competencia? ¿Recuerdan algo de eso? ¿Recuerdan o no? ¿Sí? Ahora voy a abrir el chat porque adjudicar a alguien la facultad, exactamente. Justamente, Sarlo lo que dice es que el sistema de responsabilidad civil lo que hace es adjudicar a un juez la facultad de determinar quién tiene que responder civilmente. Ahora, esto que puede asustar mucho, por la discrecionalidad que implica, veremos que no es libre. Cuando a un juez le asignamos la facultad de condenar a otro por responsabilidad civil, lo tiene que hacer bajo ciertas condiciones. En principio el juez solamente podrá condenar si se verifican ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, las que establecen los artículos que señalaba la compañera. 24, 25 de la Constitución, 13 y 19 del Código Civil en materia de responsabilidad extracontractual y las disposiciones de la responsabilidad contractual. Que se verifiquen, lo que venimos hablando, un daño, un factor de atribución, una relación de causalidad y la antijuridicidad. Solamente si se verifican esas condiciones es que el juez puede ejercer esa facultad que se le concedió. ¿Sí? Entonces, partiendo de estos dos conceptos que brindaba Sarlo, nos aparece, conforme a la primera acepción, la responsabilidad como un fenómeno normativo, la responsabilidad civil como un fenómeno que se deriva de un conjunto de normas que nos indican en qué supuestos una persona tiene que responder frente a otra. Pero hay una segunda visión que se deriva de la acepción de la responsabilidad civil como un conjunto de facultades, que implica, un segundo que acepto más gente que va entrando, ahí está, bien, que implica, y esta es una visión que a mí me gusta mucho,
al derecho con una visión institucional, ¿sí? Lo que nos dice es que en el fondo lo que importa es qué es lo que resuelven los jueces, los aplicadores del derecho. Pero esos jueces no lo pueden hacer libremente, sino conforme a las condiciones que veníamos mencionando. Lo importante es que el sistema no pierde previsibilidad. ¿Por qué no pierde previsibilidad? Porque frente a una situación concreta nosotros podemos prever qué es lo que harán los jueces de acuerdo a lo que tradicionalmente hacen los jueces en ese tipo de situaciones, ¿sí? No es que los jueces estén obligados por los antecedentes, porque no es propio de nuestro sistema, eso es propio del common law, pero sí nos permite una previsibilidad del sistema, ¿sí? Los jueces no pueden actuar libremente, sino que lo tienen que hacer conforme a las interpretaciones que tradicionalmente se entienden como más relevantes respecto a cada instituto de nuestro sistema. ¿Bien? Y por último, hablando de justamente esas condiciones que de alguna forma limitan esa discrecionalidad de los jueces, que dijimos que las condiciones son los elementos de la responsabilidad, es que corresponde referirse a esas crisis de los elementos de la responsabilidad, a lo cual ya hemos mencionado hace unos minutos, respondiendo a la pregunta del compañero. Es decir, cómo en nuestro sistema encontramos situaciones en las cuales, a pesar de que no se verifica o se verifica disminuidamente alguno de estos elementos, de todos modos, quizás los jueces condenan. Vamos a ver el chat, que tengo acá algunas preguntas. Ley de relaciones de consumo, además de estos artículos, está muy bien. A ver, ¿qué más me pregunta? Perfecto. Bien. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Frente a esta crítica, ¿no? Esta crisis de estos elementos, de considerar de que no siempre se verifican, tenemos diferentes alternativas de respuestas. ¿Tá? Una primera alternativa de respuesta es quitarle peso a la responsabilidad. Decir, bueno, en realidad la responsabilidad no es un sistema cerrado que se tiene que verificar todos los elementos que requiere el 1319 del Código Civil, por ejemplo, sino que la responsabilidad no es más que un principio jurídico, una directiva moral que guía la aplicación del derecho. ¿Tá? O la segunda, y volviendo a la opinión de Sarlo, es entender la responsabilidad civil como justamente un sistema de competencia, un sistema que le asigna facultades al juez para poder aplicar un sistema de responsabilidad conforme a esos criterios. Pero esas directivas al juez no son estrictas, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos en la práctica cómo opera la responsabilidad civil, vemos que en realidad se aleja el sistema de la primera acepción, de considerar que es un principio general, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, si fuera un principio general, ese principio tendría que aplicarse siempre. Y encontramos situaciones donde hay indemnizaciones sin cumplir las condiciones de ese principio general, y hay situaciones en las cuales se cumplen las condiciones del principio general y sin embargo no se indemniza. Dentro de esta descripción, que quizás les pueda resultar un poco confusa, cabe también referirse a una escuela, que depende sobre todo de un juez, llamado Learned Hand, un juez norteamericano, que habla del realismo. ¿Qué decía Learned Hand? Decía, bueno, al final del día, el derecho es lo que los jueces dicen que es. ¿Sí? Podemos establecer todo un sistema de responsabilidad, reglas, ya sean jurisprudenciales o legislativas, pero si en un juicio determinado el juez sentencia en que A tiene que indemnizar a B, todo lo anterior es palabrería. Lo importante es en los hechos para los individuos, qué es lo que el juez les dijo. Esto que es muy crudo y que nos choca un poco, es una forma justamente muy, muy realista de ver cómo a veces suceden los hechos. ¿Bien? Otro punto que me interesa que analicemos es la diferencia de la responsabilidad civil con otros esquemas de responsabilidad. ¿Sí? Particularmente vamos a diferenciar aquí con dos tipos de responsabilidad, la moral y la penal. Respecto de la moral, yo acá les marco dos diferencias fundamentales que para mí son bastante descriptivas. ¿Cuál es la norma subyacente y cuál es el tipo de sanción? ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? En la responsabilidad moral, ¿cuál es la norma que se está incumpliendo que genera responsabilidad? En la ¿Qué opinan? moral, Sí, norma moral, muy en bien. la moral se incumple una norma de carácter moral y en la responsabilidad civil se incumple una norma de carácter civil. Una norma civil. Exacto. Y ahí hay un primer
gran problema, y es que las normas morales no son claras, no son escritas e iguales para todos. Quizás las normas morales en una familia de una religión determinada y estricta son distintas a las normas morales de una familia que no practica esa religión, ¿sí? En cambio, las normas civiles, nos gusten o no, están escritas y son iguales para todos. Y la segunda gran diferencia es la consecuencia que implica la vulneración de esa norma moral. ¿Bien? En el caso de que alguien incumple una norma moral, ¿qué sanción tiene? ¿Qué les ¿Sería una parece a ustedes? sanción social o para sí mismo? O sea, como es sobre su moral. Exactamente. Es una sanción que puede ser interna, el propio individuo puede sentir culpa, puede sentir arrepentimiento, remordimiento, y también una sanción externa, puede ser que la sociedad repudie lo que hizo, pero es una sanción de tipo social, ¿bien? Rechazo de la sociedad, como indica Agustina. Ahora, en el caso de las sanciones civiles, ¿qué diferencia tenemos con este tipo de sanciones morales que referíamos? La diferencia es que la sanción va a ser externa y social y que además cuenta con el apoyo del Estado para aplicar esa sanción. Exactamente. El apoyo del Estado es fundamental, ¿sí? Esa sanción puede ser aplicada compulsoriamente. ¿Bien? No se queda en un Aparte mero que rige registro. para todos. Exactamente, para todos por igual. Bueno, perdón que se me fue. Ahí está. Vamos ahora a la diferencia de la responsabilidad civil con la responsabilidad penal. En común, las dos tienen lo que se denomina principio de legalidad, ¿sí? Es decir, que para que haya una sanción civil o una sanción penal, tiene que haber una norma que establezca que si alguien se comporta de un modo A, va a tener una consecuencia negativa B. En materia penal, ¿ustedes han cursado penal o alguno de ustedes? ¿No? Me escriben en el chat. Sí. Sí, bueno, ustedes recuerdan que el principio de legalidad es muy estricto. Está el concepto del tipo penal, que para que una conducta sea sancionada penalmente se requiere que la actuación del individuo describa o realice estrictamente el tipo descripto, ¿sí? Que la acción del sujeto sea tal cual lo que la norma prescribió. En materia civil no es tan estricto. Recuerdan que nosotros vimos en materia antijuicial la escuela valoracionista, que decía que no importaba que una norma sea designada como prohibida estrictamente por una disposición, sino que bastaba con que se le causara un daño a otro para que hubiera antijudicial, sin una causa de justificación. Bien, es un poco más leve el concepto de legalidad, pero también se verifica. Solamente hay responsabilidad penal o civil cuando se actúa contra una regulación determinada. Pero hay ciertas diferencias, ¿sí? Primero, lo vemos en la responsabilidad por hecho ajeno. En la responsabilidad penal siempre es de tipo personal. Uno no puede responder penalmente por lo que hizo otro, ¿sí? En el derecho actual, si un familiar mío comete un delito, responderá solo ese familiar, no yo. Distinto era en el derecho anterior, donde las sanciones eran muchas veces a los miembros de la familia. En cambio, en la responsabilidad civil hay una responsabilidad por hecho ajeno. Si un dependiente mío, un empleado mío, manejando un camión de mi empresa, atropella a una persona, yo, como dueño de la empresa, tendré que indemnizar civilmente. Penalmente solo él responderá, pero civilmente yo estaré obligado, además del propio chofer del camión. Y a su vez, un segundo tipo de diferencia es la sanción. En materia penal, la sanción puede incluir la privación de libertad, y en materia civil, y actualmente no. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Bien. Continuamos. Profesor, otra de las diferencias puede ser también la edad desde la cual se empieza a aplicar la responsabilidad. Por ejemplo, en materia penal, la responsabilidad en lo que es la sanción va a ser a partir de los 18 años, es decir, a vos te van a privar de tu libertad, pero a partir de los 18 años. Y en civil, si mal no leí, es a partir de los 10 años, ¿puede ser? Sí, es correcto lo que tú decís. Hay otras diferencias también, por ejemplo, el plazo de prescripción y demás. Yo no me refería a todas las diferencias porque buscaba
tomar las diferencias más bien estructurales de definición del sistema. Luego, a nivel regulatorio, hay un montón de diferencias específicas como la que tú bien decías. ¿Ah? Pero a nivel general, cuando nosotros buscamos establecer qué se diferencia la justicia penal y civil en cualquier país, más allá de lo que específicamente digan las disposiciones de ese país, serían estas que yo les marcaba. ¿Ah? Después, como te digo, sí, una vez que están esas diferencias estructurales, a nivel de régimen jurídico, en cada país encontramos varias. En el nuestro, la que decía la compañera, es una de ellas. ¿Sí? Perdón, para complementar lo que decía la compañera, si no me equivoco, el tema de la edad es para como imputar la responsabilidad, y creo que es la extracontractual, si no me equivoco, que es, si es menor de 10 años, la responsabilidad es del padre o tutor, y si es mayor, se le puede imputar al niño, ¿verdad? ¿O es algo así? Es correcto, sí, es correcto. Después lo vamos a ver cuando estudiamos responsabilidad por hecho ajeno. ¿Bien? Pues bien, la referencia de García Amado, que es un autor español, ya la hemos visto, que es la internalización y externalización del daño, empezamos un poco por eso, y que solamente cuando se externaliza el daño, y no en el Estado, sino en un individuo, es que hablamos propiamente de responsabilidad civil. ¿Sí? Bueno, para este aspecto, la construcción de una teoría de la responsabilidad, les recomiendo un libro, un artículo de un libro de Sarlo, que yo creo que subí en EVA, ¿ah? Donde partiendo de Kelsen, ¿sí? Hace una reestructura de la definición y afirma algo así como lo que está en pantalla. En definitiva, la responsabilidad civil es un enunciado teórico, ¿sí? Que busca abarcar la mayor cantidad de situaciones posibles dentro del concepto de responsabilidad, de este modo, diciendo que todos los sistemas de derecho reconocen a los individuos derechos personales, derechos individuales, subjetivos, ¿ah? Que a su vez existen ciertas entidades que tienen competencia, en este caso los jueces, para disponer cuándo las transferencias patrimoniales, ¿sí? Es decir, transferencias económicas de un patrimonio al otro, se corresponden y cuándo no. Y cuándo, conforme a ciertas directivas legales, corresponde realizar una transferencia de un patrimonio a otro para reparar una situación que se verificó. ¿Sí? Y a su vez, ¿por qué monto esto habrá de suceder? Esta es una definición teórica de Sarlo que procura describir cómo funciona la responsabilidad civil más allá de lo que es una regulación específica de un país y un momento determinado. Es decir, que pretende una aplicación universal, que sea aplicable a todos los sistemas y en todas las épocas posibles. Ustedes, por supuesto, que podrán discrepar o no con estas visiones que venimos dando, porque no son más que opiniones personales, diferentes autores, visiones teóricas, pero lo que los acerco, lo que pretendo yo es acercarlos a una visión crítica de cómo funciona la responsabilidad civil. Si nosotros decimos, bueno, ¿qué es la responsabilidad civil? Bueno, es aquella que se verifica cuando un sujeto obra ilícitamente y culpablemente causándole un daño a otro. Bueno, eso en realidad puede ser criticado, porque basta con que el día de mañana se apruebe una ley donde en Uruguay se establece que hay responsabilidad civil sin que se verifiquen uno de esos elementos, para que ya la definición que ustedes dieron pierda validez. O en un país distinto al nuestro, con un sistema diferente, no tendría validez su definición. Lo que buscan estas definiciones, y adelante. Perdón la interrupción. Por No, eso adelante. usted pone énfasis en tener esta idea de construcción teórica de la realidad, ¿no? Por eso mismo que acaba de decir. Exactamente. Por ser universal. Claro, exactamente. Miren, había una definición que vi hace unos días que se les iba a publicar y bueno, al final no lo hice, que decían, bueno, si ustedes piensan que lo correcto es lo legal, piensen que en un momento la esclavitud era legal, la segregación de la mujer era legal. ¿Ah? Es decir, no necesariamente lo que es ley esté bien, esté mal. Hoy nuestra ley, en nuestro caso particular de esta materia, las leyes que regulan la responsabilidad civil son las que son las que vamos a estudiar en este curso. Pero eso no quiere decir que necesariamente esté bien que sea así. Es como hoy lo tenemos. Ustedes, los invito a que analicen la materia con espíritu crítico, vayan viendo caso a caso qué es lo que les parece bien, qué es lo que les parece mal, qué es lo que cambiarían, ¿sí? Porque todo es cambiable y de hecho todos los años hay leyes nuevas que van cambiando los sistemas.
¿tá? A eso es lo que apuntan estas clases iniciales, y es a tener una visión de esta materia, prescindiendo un poco del ordenamiento jurídico uruguayo. Por eso es que vemos el mapa de la responsabilidad de la primera clase, en este estamos viendo cuáles son los fundamentos y funciones de la responsabilidad, y en la última veremos, de este módulo, ¿no? de esta semana, veremos la historia de la responsabilidad civil. Profe, Agotado esta... Adelante. por eso usted dijo que tratemos de no ver tanto la materia algo como legal o estrictamente legal, sino de un punto de vista sociológico para poder entender todo lo que viene explicando hasta ahora. Sí, sí, con una precisión. No es que pretendo que la materia en general la miren así, sí, que tengan presente esa mirada. Porque al final del Ahí día, va. por supuesto, es importante que ustedes sepan cuál es la ley en Uruguay al día de hoy, porque el día de mañana van a tener un juicio y necesitan saber cómo está regulado un aspecto. ¿Tá? Pero al conocer la regulación me parece que ustedes le suman un plus si lo pueden hacer también con espíritu crítico, con espíritu de análisis. Bien, lo que busco es darle, con estas clases iniciales, los elementos para que ustedes puedan tener una óptica de análisis distinta, crítica. Pues bien, en cuanto a estas directivas legales que permiten al juez tener estas facultades, ¿sí? Hart las desarrolla para el derecho penal, yo se los he referido, nosotros las aplicamos a materia civil. ¿Tá? Están dirigidas justamente a los jueces, son las condiciones de responsabilidad, es decir, daño, factor de atribución, antijuridicidad y relación de causalidad para nuestro derecho, pero no para todo el mundo es así. Por ejemplo, en otros sistemas, en particular en el sistema estadounidense, se aplica lo que se llama análisis económico del derecho. ¿Qué implica el análisis económico del derecho? Valorar las condiciones de mercado. Es decir, bueno, para ver cuándo una persona tiene que indemnizar a otra, no importa tanto ver que se verifiquen estas 4 condiciones de responsabilidad que venimos hablando. Lo que importa es ver qué es lo más beneficioso para la sociedad. Si que la persona internalice el daño o que la externalice, qué es lo que genera más riqueza económica en una sociedad. Esa ecuación entre beneficio y perjuicio es lo que determina quién tiene que soportar el daño. Hay un caso que es muy, muy ilustrativo, que maneja un autor argentino, tucumano, que se llama López Herrera, que dice que en un momento hay un barco amarrado en un puerto, ¿sí? El barco se desamarra y genera daños chocando otras embarcaciones. Un juez tiene que resolver quién soporta la reparación de esas otras embarcaciones. ¿Y qué es lo que hace el juez en ese caso? Dice, bueno, muy bien, acá, yendo al momento previo al barco, yo le podría exigir al dueño del barco que se soltó que amarrara mejor, que gastara más en amarras para atar de un modo mejor ese barco. Eso implicaría un costo de tanto dinero. Lo otro que le podría insistir o exigir es al puerto que hubiera tenido más personal para controlar eso, que implicaría un costo de tanto otro dinero. Bueno, analizando cuál de esos costos es menor, es que el juez entiende dónde resulta una sociedad más eficiente, ¿sí? Que se aplique la exigencia y que si no se cumple la exigencia tenga que reparar el daño. Este criterio en nuestro país no es ley. ¿Tá? Esto sucede en otros países. Sí, nosotros podemos sostener que en nuestro país, en un momento previo a la ley, cuando un legislador tiene que afrontar una situación determinada y aprobar una ley, cuando piensa, bueno, ¿qué ley le conviene aprobar o qué tipo de ley le conviene aprobar? Puede hacerlo desde diferentes perspectivas. Una perspectiva es justamente el análisis económico del derecho, diciendo que lo que busca el legislador es una mayor eficiencia económica en una sociedad, por lo cual habrá de tomar una decisión que vaya en ese camino. Pero también puede hacerlo bajo unas concepciones diferentes. Puede decir que el objetivo de su ley no es una mayor eficiencia económica, sino un mayor beneficio social, ayudar a los más necesitados, o proteger a las víctimas, o lo que fuera. ¿Sí? En nuestro país, al día de hoy, el análisis económico del derecho no es más que una de las posibles orientaciones que puede tener el legislador en forma previa a adoptar una ley. En cambio, en otros países como Estados Unidos, para los sostenedores de esta escuela, en un momento posterior, una vez que la ley ya está aprobada, el juez para aplicarla tiene que hacerlo con una perspectiva de análisis económico del derecho. En Latinoamérica, vemos el caso del artículo 1002 del Código Colombiano,
donde justamente se establece preceptivamente que los jueces tendrán que resolver los casos de responsabilidad mediante la aplicación de esta perspectiva. ¿Tá? En nuestro sistema, al día de hoy, entendemos que en el momento de aplicación de la ley no es una condición de responsabilidad el análisis económico del derecho, pero sí es una condición de responsabilidad los elementos estructurales que marca el 13 y 19 del Código Civil: antijudicial, factor de atribución, nexo causal y daño. Ustedes dirán que soy pesado a referirles tantas veces estos elementos en ser reiterativo, pero es muy importante que se los graben a fuego. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, nos van quedando pocos minutos, vamos a ir pasando medio rápido porque esta presentación igual ustedes la tienen, ya hemos venido hablando. Aquí les doy una definición de daño, que es el menoscabo que se verifica a consecuencia de un acontecimiento o evento determinado que sufre una persona, sea en sus bienes naturales, en su propiedad o en su patrimonio. ¿Sí? Esta hipótesis de la sociedad a punto de ser constituida la vimos, y es la invitación que yo les hacía a imaginarse que ustedes son legisladores de una sociedad recién establecida. ¿Sí? Allí ustedes tienen que regular qué sistema de responsabilidad quieren. Y para establecer ese sistema, lo primero que tendrán que preguntarse es cuáles son los intereses que ustedes quieren promover y cuáles son los intereses que ustedes quieren disuadir. ¿Sí? Una vez que se marcan esos objetivos, es que seguramente ustedes regulen cómo quieren esa responsabilidad civil. Con esto, lo que les pretendo hacer ver es que todo sistema de responsabilidad civil, inclusive el uruguayo, responde a ciertos intereses. ¿Sí? No es un sistema neutro, puro, perfecto, santo, sino que está regulado para proteger ciertos intereses y para desproteger otros intereses. Eso no quiere decir que estén bien o estén mal los intereses protegidos o desprotegidos. Simplemente es una descripción de cómo ocurren las cosas. Perdón, y algo importante es que nuestro sistema, los intereses que protege, o el interés que protege es el de propiedad privada individual. En un sistema en el cual no hay propiedad privada, el desplazamiento patrimonial no implicará responsabilidad civil. Imagínense, si nosotros caemos en una isla desierta, empezamos a convivir allí, no hay ningún bien de nadie, ¿bien? Yo no puedo, si yo bajo un coco del árbol, lo tengo al lado de mi choza, vienen ustedes y me sacan el coco, no podremos sostener de que me tienen que indemnizar porque me robaron el coco. Porque en realidad el coco no era ni mío ni de ustedes, era de todos. Solamente habrá responsabilidad por esa situación cuando aceptamos, en primer lugar, que haya propiedad privada individual y no colectiva. Primero que haya propiedad privada, y una vez que hay propiedad privada que sea individual y no colectiva. ¿Ah? Es decir, que nuestro sistema de responsabilidad civil obedece a una lógica política económica. Para la externalización, para esta situación en que la víctima puede quitarse el daño en sí, trasladárselo a terceros, no siempre opera este sistema de responsabilidad. Yo aquí les manejo una hipótesis, que es la de las poblaciones carcelarias. Si en la cárcel, ¿no?, o en situaciones de conflictos armados, alguien quiere, o imagínense cuando termina una guerra, muchas veces sucede, que el ganador le exige al perdedor que indemnice todos los gastos que tuvo para afrontar esa guerra. O en la cárcel también sucede que el más fuerte le impone al más débil ciertas cosas. Esas imposiciones por la fuerza implican un criterio de externalización. ¿Sí? No digo que sea legítimo, sino digo cómo operan los hechos. Un segundo criterio es la perspectiva que nosotros adoptamos en nuestro sistema de daño resarcible, que es que se verifiquen ciertos supuestos, ¿tá?, para que se indemnice el daño. Y no nos importa, ¿sí?, quién es que se encuentra en ese caso puntual en la posición de víctima o en la posición de victimario. Sea quien sea que se encuentre en esa situación, si se verifican los elementos que determinan el daño resarcible, nuevamente, nexo causal, factor de atribución, antijuricidad y daño, habrá de operar la responsabilidad civil. Bien, pasamos por estas perspectivas. Hemos hecho referencia ya a los fundamentos de la responsabilidad civil. Hemos hecho ya referencia al principio de integración del daño. Esto lo vamos a pasar por alto, la fundamentación filosófica, ¿no?, que ahí les insisto simplemente en verificar un poco la teoría utilitaria y la aristotélico-kantiana, que la pueden leer. Y estas son las diferentes funciones que tiene la responsabilidad civil según los diferentes autores.
En nuestro país, como hemos visto al principio de la clase, la principal de las funciones es la compensatoria, indemnizar, reparar el daño que sufrió la víctima. Sin embargo, y de un modo accesorio, secundario, también la responsabilidad civil cumple de algún modo u otro con estas otras funciones que allí les indico en pantalla. ¿Sí? Bueno, esto lo hemos visto y vamos a pasar a dejar de compartir porque me gustaría plantearles lo que en realidad estaba previsto para hoy, que era la siguiente pregunta. A ver si se los puedo compartir en pantalla. Denme un segundito. Esto. ¿Llegan a ver en pantalla una página de Word? Sí, profe, pero se ve muy chiquito. No se lee casi. Se ve muy chiquito, a ver si lo puedo agrandar. ¿Ahora se ve mejor? Sí, ahora sí. Bien. A ver, siendo que frente a dos conductas ilegítimas y culpables idénticas, puede suceder que, por azar, solo una de ellas cause un daño. Es decir, ustedes y yo, los dos vamos manejando nuestro auto a 120 km por hora en una calle que permite máximo 45. Los dos estamos teniendo la misma conducta. ¿Tá? Sin embargo, por azar, simplemente mientras yo manejaba, no se cruzó nadie y no dañé a nadie, pero mientras ustedes manejaban, se cruzó un peatón y lo atropellaron. ¿Sí? El azar es el que implicó que en el caso de ustedes hubiera un daño y en el mío no, pero las conductas de ustedes y las mías fueron igualmente reprochables. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es conveniente que un sistema jurídico en el que tan solo el autor de una conducta deba indemnizar y no hacerlo el de aquella conducta que no causó un daño? Es decir, ¿les parece bien un sistema en el cual diga que solamente ustedes tienen que indemnizar por haber atropellado y yo no, porque no atropellé a nadie? ¿Está bien? Un sistema que dice eso, como es el nuestro al día de hoy, ¿es acorde a las funciones de la responsabilidad civil que vimos? ¿Modificarían el sistema? De modificarlo, ¿qué sugerencias harían para modificar el sistema? En realidad, yo esto pensaba irlos en subgrupos para que lo discutieran entre ustedes y al final de la clase hacer una apuesta en común. Como nos extendimos un poco en el análisis de las funciones y los fundamentos, no nos quedó más que 9 minutos, así que en vez de irlos en subgrupos, los invito a prender el micrófono y que vayan participando, ¿tá? Y vayan diciéndome sus opiniones. Los escucho. Profe, ¿Sí? buen día. Yo estaba pensando y muchas veces, muchas veces, en nuestro sistema normativo también, en toda esa articulación súper extensa que tiene, también genera un sistema en donde se trate de desestimar este tipo de conductas. De repente, frente a esta conducta de ir en exceso de velocidad, se establecen multas. Bueno, ¿qué hacen las multas? Las multas también tratan de desestimar que las personas estén violando las normas de tránsito. ¿Por qué hay normas de tránsito? Las normas de tránsito también están tratando de garantizarle un derecho a las personas de circular libremente por las calles, ¿no? Entonces, si bien puede haber fallas en donde de repente una persona pase a 120 y tenga la suerte de que un radar no lo agarre, o tenga la suerte de que la policía no lo pare, bueno, quizás se podría pensar en una mejora, pero también existen métodos para tratar de desestimar este tipo de acciones y que terminen en un juicio porque una persona atropelló a otra incumpliendo con la normativa. Bien. ¿Qué más? Profesor, ¿me escucha? Sí. A mí me parece que el sujeto que no atropella a nadie civilmente no es responsable porque en la responsabilidad extracontractual, hasta que no se viola el deber genérico, no hay ninguna responsabilidad porque se violan deberes genéricos. Entonces, lo que puede haber, bueno, serán responsabilidades administrativas como multas, pero no me parece que haya responsabilidad civil. Bien. ¿Al resto? Yo entiendo que esto se condice más que nada con la función precautoria,
por un hecho de, primero que nada, diferenciar la precautoria y no la preventiva por el hecho de que no se sabe si ese daño sucederá o no. Puede pasar, más que nada en el ejemplo este que usted mencionaba, que la persona atropelle o no a alguien. No existe certeza de que se cause el daño. Por eso me refiero a una función precautoria, y creo que esto que usted planteaba se condice con ella por el hecho de que el desestimar esas conductas va a asegurarnos que esa persona no sea atropellada o que se reduzca el porcentaje de personas que son atropelladas, porque hay personas que elevan su velocidad y no son sancionadas por ello. Bien. ¿Sí? Profesor, ¿Otro? buenos Adelante. días. Yo no sé si se podría aplicar algún tipo de responsabilidad civil en algún caso de estos, porque no habría a quién indemnizar y, o sea, sí considero que podría hacerse de otra manera, como por ejemplo multas. En el derecho penal, por ejemplo, hay delitos que son de peligro. Por ejemplo, el que provoca un incendio, no necesariamente habiendo lesionado a nadie, es responsable penalmente. Pero no lo veo en aplicación en el derecho civil porque en realidad se tiene que indemnizar a otra persona. En el derecho penal, en realidad, la sanción la cumple él, el que lo realizó. Bien. ¿Qué más? ¿Qué opinan? ¿Un sistema que opera como está descrito el día de hoy cumple con las funciones de la responsabilidad que marcamos, sí o no? ¿Qué piensan? Profe, perdón, se Sí. me ocurrió algo ahora. También Ah, cuando se actúa por azar pueden haber injusticias. Creo que también es por eso que muchas personas podrían estar en desacuerdo de que de repente se articule un sistema incluso normativo que sancione a una persona que no atropelló a nadie. Pero pensando en algo que escribí en el chat, de repente uno lo ve en la vida cotidiana. Cuando uno está yendo por una calle en donde hay una escuela cerca, por las altas probabilidades de que un niño, de repente, por descuidado o porque está en otra cosa, pise la calle de repente en rojo. Se le exige a los autos que vayan a una velocidad determinada que es baja, porque existe esa probabilidad. Entonces, como juntando lo anterior y con lo que decían los compañeros, creo que sí estaría bueno que se empezara a articular alguna forma de desestimar que se vaya a una velocidad, porque también se entiende que hay una esfera jurídica que puede ser dañada, pero que no hay un hecho ilícito que se esté violando. Pero en una esfera de repente moral sí se está actuando mal. Como esto del actuar con diligencia de buen padre de familia, ¿no? bien, perfecto. ¿Qué piensan los compañeros al respecto? A ver, Miriam Rodríguez indicaba que, o preguntaba si no estamos frente a una función admonitoria. ¿Por qué, Miriam? ¿Estás por ahí? ¿Me escucha? Sí. Porque esto implicaría que los individuos tomaran en cuenta algunas advertencias al momento de tomar las decisiones, ¿no? Digo, sería eso. Bien.
¿Quién más quiere participar? ¿Nadie más? Buen día, profesor. A mí me Adelante. queda la duda con el elemento culpa en la persona que no atropelló a nadie. O sea, sería culpable de excederse en velocidad, pero no culpable de chocar a nadie, pues no lo hizo. ¿O no? ¿Está bien? Sí, ya vamos a analizar después con más profundidad el elemento culpa, a ver cuándo se verifica la culpa, si requiere o no el haber dañado a otro para que se verifique. Bueno, si no tienen más participaciones, dejaríamos por acá. Bien, y continuamos la clase que viene. Para la clase que viene, entonces, el mismo sistema que hoy, si puedan lean el material previamente o vean el video de la clase, está grabado y subido en EVA, así quizás ya pasamos directamente a un ejercicio. ¿Tá? Al inicio vamos a hacer un repaso, vamos a ver qué dudas les generó y después pasaríamos directo al ejercicio. Bueno, yo creo que les señalé ahí toda la bibliografía. El tema de la clase que viene es la historia de la responsabilidad civil. Hay un trabajo mío en el último anuario, pero todavía no estoy seguro si se publicó o no, justamente sobre ese tema. Si no, creo que tienen varias cosas subidas aquí en EVA. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta o cerramos directamente por acá? ¿No? Bien. Bueno, hasta el viernes entonces. Nos vemos. Que pasen bien.